Muy brevemente quería simplemente presentarles lo que será ya la cuarta edición de este máster universitario en Derecho Matrimonial Canónico, el primero en España de estas características, y para comentarles también algunas de las pequeñas mejoras que hemos incorporado para el curso próximo. Bien, por un lado, la experiencia de estos 3 últimos años nos aconseja el simplificar un poco las actividades, de tal manera que la carga del alumno va a ser relativamente más abreviada. En lugar de haber 2 foros, va a haber solamente un foro. En lugar de haber 6 actividades calificables, va a haber 5 actividades calificables. Y sobre todo, teniendo en cuenta también que como la mayor parte de nuestro alumnado son personas que a la vez trabajan, vamos a incentivar la posibilidad de que el máster, aunque se puede hacer y está previsto que se haga a lo largo de un curso académico, que es para aquellas personas que lo deseen establecer un itinerario para que lo puedan hacer en 2 años de una manera proporcional. Es decir, harían exactamente 30 créditos el primer curso y 30 el segundo, lo que pienso que facilitaría bastante el rendimiento, sobre todo para aquellas personas que por tener una dedicación profesional o de otro tipo muy exigente, esto le resulta un poco más complicado. Bien, por otro lado, este máster es un máster oficial, está validado por el organismo español de la ANECA, es un máster en principio profesionalizante, pero también es un máster universitario en el sentido de que, cumplidos los otros requisitos que exige la legislación española, habilita para poder pasar a la fase del doctorado. En cuanto a la cuestión de que es un máster profesionalizante, es un máster que está dirigido también, o de una manera más particular, a los operadores jurídicos de las causas matrimoniales. Para aquellos que ya son jueces, pues puede suponer todo un curso de actualización, pero de un nivel universitario tan alto como el de un título de máster. Por otro lado, también nos dirigimos a aquellas personas que, por ejemplo, son licenciados en Derecho y que les gustaría poder litigar ante los tribunales eclesiásticos. Bien, de tal manera que entendemos que, lógicamente, para poder ser abogado en una causa canónica en los tribunales diocesanos e interdiocesanos es necesario ser al menos verdaderamente perito en derecho canónico. Es decir, este máster, con todos estos 60 créditos, indudablemente sí que proporciona esa pericia necesaria, y luego, lógicamente, pues hay que cumplir ese requisito de que el obispo dé el visto bueno para que una persona pueda litigar como abogado de la venia litigandi, para que pueda trabajar ante los tribunales eclesiásticos. Bien, es verdad que también pues, esta preparación le sería muy útil para quien quisiera actuar como procurador en causas canónicas, o como que quisiera actuar como notario. Y luego está todo ese ámbito que se despliega justamente con la reforma del Papa Francisco, donde pues se incentiva que, por ejemplo, en aquellos lugares donde no haya posibilidad más que de nombrar un juez unipersonal, se asesore de otras 2 personas, que en este caso pueden ser perfectamente laicos, y que se considera que una de las posibilidades es que sean expertos en ciencias jurídicas, con lo cual también esa sería otra posibilidad que se abriría a las personas, otra posibilidad profesional que se abriría a las personas que obtuvieran este máster. Y no nos olvidemos también el tema de los centros de orientación familiar, que desde hace tiempo pues, están siendo promovidos por la Iglesia Católica para poder asesorar a las personas que tienen situaciones de crisis matrimonial, que no necesariamente tienen por qué terminar ante los tribunales, pero que pueden hacerlo. Con lo cual, esa labor de orientación de esos centros de orientación familiar, también este máster pienso que les capacitaría para poder desarrollar pues, con mucha solvencia ese trabajo. Bien, y como no quiero restar atención a lo que es la Open Class que tenemos hoy, simplemente les menciono rápidamente lo que serían las asignaturas del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre, es decir, lo que es el plan de estudios de este máster. Tenemos en primer lugar una unidad propedéutica de un total de 18 créditos,
con 3 asignaturas, integrado por 3 asignaturas, una introducción al ordenamiento canónico. Nos pareció desde el principio que era necesario tener una visión general de la parte del derecho canónico que no es objeto propio de este máster. Por otro lado, una cuestión filosófica, jus filosófica, que es el tema de la antropología del matrimonio y de la sexualidad, y también ese diálogo permanente entre el derecho canónico y el derecho secular, a través de esa asignatura del matrimonio en Occidente, donde se trata de ver la génesis, la evolución y la situación de relaciones entre el matrimonio civil y el matrimonio canónico. Bien, hay otro apartado en este primer cuatrimestre que es de derecho propiamente matrimonial sustantivo, con una asignatura dedicada al matrimonio canónico, lo que es a la preparación, la celebración y sus crisis, y otra asignatura que, a mi modo de ver, pues una de las asignaturas claves de este máster, que está dedicado al consentimiento matrimonial. Bien, la centralidad del consentimiento matrimonial como causa eficiente del matrimonio es lo que nos hizo establecer una asignatura dedicada exclusivamente al consentimiento matrimonial. Ya en el segundo cuatrimestre hay como 3 elementos, es decir, 3 unidades, una de Derecho Procesal y Praxis, de 12 créditos, que está integrada por 2 asignaturas. En la primera de ellas se trata de dar una visión detallada de la organización de los tribunales de la Iglesia y de los propios procesos matrimoniales centrados en la situación habitual, pero también, lógicamente, la novedad que ha supuesto la reforma de los procesos matrimoniales del año 2015. Y una segunda asignatura también dedicada a la praxis, a la instrucción de causas y la clave probatoria, con lo que se terminaría, es decir, esta parte de derecho adjetivo, derecho procesal canónico. A continuación, una asignatura de metodología e investigación, donde se trata de ponerles en condiciones de realizar trabajos científicos y, muy especialmente, el trabajo de fin de máster de 12 créditos con el que se termina este máster universitario. Máster que, como saben, es absolutamente online y, en este sentido, bueno, pues tenemos esta experiencia ya que va a ser el 4º año y esperamos que pues, nos vayamos superando, como creo que tratamos de hacer año tras año. Y muchísimas gracias por su atención. Pues sin más dilación pasamos a la intervención del profesor Rodríguez Chacón para que nos ilustre sobre esta aplicación del Mitis Iudex. Adelante. Bueno, déjenme que comience agradeciendo a la UNIR su amable invitación trasladada por el profesor Ferrer, también la amable presentación que ha hecho de mi persona el profesor don Enrique de León y antes que nada quisiera concretar un poco más el alcance de esta intervención. Pretendo darles cuenta de forma fundamental de los resultados de una encuesta que efectuamos en la Asociación Española de Canonistas, precisamente para tratar de ver la aplicación que en la práctica ha tenido este motu proprio del Papa Francisco. Surgió esta idea incluso antes de que el motu proprio entrara en vigor y se consideró que sería de interés el conocer los datos que pudieran facilitar a este respecto los tribunales eclesiásticos españoles. La Junta Directiva de la Asociación entonces me encomendó coordinar una encuesta que fue preparada a base de unos cuestionarios que elaboramos entre todos los miembros de la Junta Directiva. Esa encuesta se dirigió unos meses antes de que concluyera el primer año de vigencia del motu propio a los 69 tribunales eclesiásticos españoles y también al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, pidiendo que remitieran los resultados de esas cuestiones bien a la señora presidente de la asociación, bien a mí mismo, y de esta forma pues llegamos a consultar a todos esos tribunales, de los cuales se obtuvo una respuesta bastante significativa, según entendemos, porque
Como verán gráficamente en el PowerPoint que preparó la profesora Ruano Espina para presentar los resultados de esta encuesta, de los 69 vicarios judiciales consultados y el Tribunal de la Rota, aparte de contestarnos el Tribunal de la Rota de la Nunciatura, también obtuvimos respuesta de 43 de esos 69 tribunales, lo cual representa algo más del 60% de los tribunales españoles, y que por lo mismo en muchas elecciones se considera que eso es un absoluto éxito. Pues hay que pensar que realmente estos son unos resultados bastante significativos. El propósito de la encuesta era obtener datos globales. No se trata entonces, y ya lo digo desde este primer momento, de anunciar resultados de cada uno de los tribunales en concreto. Del de la Rota de la Nunciatura Apostólica, como es normal por su singularidad, pues sí haré alguna referencia explícita, pero en lo que se refiere a los demás tribunales, de lo que hablaremos pues será de esos datos de carácter global. La encuesta se dividió en 8 bloques temáticos, tratando de que se tocaran allí pues algunos, no todos, los puntos fundamentales que han sido objeto de reforma. Estos bloques pues los iremos viendo a lo largo de esta intervención, sin perjuicio de que luego pues se puedan hacer las precisiones que ustedes deseen a través de estos mecanismos online que se puedan hacer sobre cada uno de los puntos. Dedicamos un primer tema a la admisión de la demanda. La reforma del Papa Francisco ha supuesto un cambio de orientación técnica en este punto que puede tener cierta trascendencia en los desarrollos posteriores. El nuevo canon 1676 parece partir de la base de que ha de ser siempre el vicario judicial el que admita la demanda, y el tribunal en su caso se constituye después, según siga la causa el trámite ordinario o un trámite abreviado que ha sido objeto de creación precisamente por este motu proprio. Esto supone diferencias no solamente de tipo textual, sino también de tipo técnico, y que pueden tener otra trascendencia, en la que nos interesaba pues también saber cuál era la práctica que se había seguido. Pues bien, dentro de las respuestas que se obtuvieron, 15 tribunales contestaron afirmativamente a la pregunta que se hacía acerca de si se formulaba al inicio de la causa ya la constitución del tribunal con la admisión de la demanda, o si se dejaba para después. De manera que entonces en este punto no ha habido una aplicación literal por parte de estos 15 tribunales, sin perjuicio de que hay que decir también que hay sus razones para entender que quizá aquí haya que hacer en algunos momentos alguna interpretación integradora de la norma. De esos 15 tribunales, 8 contestaron seguidamente a la subcuestión que sobre este punto se planteaba, acerca del número de casos en los que se había constituido el tribunal con la admisión de la demanda y antes de que se pasara a formular la determinación de la fórmula de dudas, que es el primer trámite que, como también muchos de ustedes saben, debe hacerse una vez que se ha contestado la demanda. Entre esos 8 tribunales que han contestado a la cuestión, suman 83 casos de constitución del tribunal colegial con la admisión de la demanda, y este dato es, entiendo, ilustrativo de que no se trata de una práctica aislada. El propio Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica sigue también esta misma idea, que, como digo, pues puede tener sus razones. Efectivamente, pues surge la dificultad de que si la respuesta fuera de inadmisión de la demanda, si no está constituido el tribunal, no cabría entonces hacer el recurso que en general está previsto para estos casos. Bueno, en definitiva, esto es, si se quiere, una cuestión mínima con arreglo a lo que son los temas centrales de lo que fue la encuesta,
quédense con la idea de que hay ese número significativo de tribunales que proceden así, hay otros 25 tribunales que marcaron la casilla correspondiente al no, también hay un tribunal que no contesta, y como resumen diría sobre este punto que se constata así que la nueva regulación prevista para la admisión de la demanda y constitución, en su caso, del tribunal colegial viene teniendo una aplicación, digámoslo así, dispar, no precisamente homogénea. El tema segundo lo centrábamos en una de las cuestiones que podemos llamar cuestiones estrella dentro de la reforma. Formulábamos allí una serie de preguntas acerca del nuevo proceso brevior, este proceso que especialmente simplificado y muy singular, en el que la sentencia la debe dictar finalmente el obispo y que es objeto de creación desde el principio de estos motu proprios. Sobre este proceso brevior preguntábamos en principio, sobre todo, cuántos tribunales habían tenido ya la experiencia durante el primer año de vigencia de haber recibido la introducción de un proceso de esta clase. La respuesta, también tratando de hacer esta primera aproximación, es que hay aquí, digamos, casi un empate. 21 tribunales señalan que han iniciado alguno de estos procesos, mientras que 20 tribunales, insisto siempre, de los que han remitido sus respuestas, no han tenido la experiencia de ningún proceso breviar. De los 21 tribunales que sí han iniciado uno o más de estos procesos breviores, hay también algunos datos que son de interés. El número total de procesos de esta clase que han llegado a iniciarse en esos 21 tribunales fue 49. De esos 49 llegaron a tener sentencia dentro del periodo, de manera que eso sí muestra que han sido especialmente ágiles, 35 de esos 49 procedimientos. Casi no haría falta añadir un dato complementario, y es que ninguna de las sentencias que se ha dictado en esos procedimientos han sido apeladas. Cabe notar que en esta clase de procedimiento la única posible conclusión es que efectivamente la sentencia sea afirmativa. Si no adquiere certeza moral el obispo que tiene que dictar la sentencia acerca de la nulidad del matrimonio, entonces lo que debe hacer es remitir el asunto para que se tramite como un proceso ordinario. Teóricamente la sentencia del obispo es una sentencia apelable según el motu proprio, y lo que constatamos con esta encuesta es que ninguna de esas sentencias afirmativas ha sido objeto de apelación. Algunos detalles menores que son precisiones para estos casos son las dos siguientes. 4 de esos procedimientos, seguidos como breviores, lo fueron por transformación, es decir, habían comenzado su tramitación como procesos ordinarios, pero bien por iniciativa del vicario judicial o bien porque lo pidieran así las partes, pasaron a convertirse en procesos de estos procesos más breves. Y hay 3 casos en los que las cosas ocurrieron exactamente al revés. 3 de esos procesos planteados inicialmente como procesos breves, lo que pasa es que no llegaron a tener sentencia y quedaron remitidos al trámite ese del proceso ordinario. Al final del periodo que estamos contemplando aquí, había 13 procesos breviores en trámite. Casi todos ellos estaban a razón de 1 por tribunal. Solo uno de estos tribunales tenía pendientes de resolución 3 de estos tipos de procesos. Un dato que creo que tiene bastante interés de fondo es el que se refiere a los capítulos invocados. Los capítulos que se han invocado en esta clase de proceso, que tiene sus exigencias peculiares, en todos los casos, salvo en uno, han sido invocando como motivo defectos de consentimiento. Y más precisamente hay que decir todavía que en su inmensa mayoría
se han fundamentado en el canon 1095, 2 y 3. Es decir, para quienes ya se manejen con algo más de soltura en esto no haría falta la precisión, pero lo que hay que señalar es que es la inmensa mayoría de los procedimientos de nulidad matrimonial que se tramitan en los tribunales de la Iglesia se acogen a estos capítulos, que son los capítulos referentes a la incapacidad por razones de tipo psíquico. Todos los tribunales que han tenido breviores, salvo 4, indican que los motivos por los que se ha pedido la nulidad en esos casos han sido precisamente los de este canon 1095, 2 y 3. En 8 casos, los motivos de nulidad han sido, 8 tribunales quiero decir, los motivos de nulidad se han situado en el canon 1101, números 1 y 2. Esto también, para aclararlo, pues son los supuestos de simulación o exclusión de algún elemento esencial. Ha habido también otro par de cánones que han tenido invocación en esta clase de procesos, por el canon 1098, que es el que consagra como motivo de nulidad el error dolosamente causado. 4 tribunales han tenido procesos breviores de esta clase, y finalmente por el canon 1097-2, que se refiere al error sobre cualidad directa y principalmente pretendida. En 2 tribunales ha habido también alguna causa de nulidad por este capítulo. Solo ha habido un caso, lo anunciaba al principio, en que el motivo de nulidad fue un canon distinto a los defectos de consentimiento, en concreto el canon 1086, se trata del que regula el impedimento de disparidad de cultos, pero como digo es el único caso en el que ha habido un proceso brevior por razones distintas a los defectos de consentimiento. Como mínima valoración, creo que se puede afirmar ante estos datos que en la práctica no se considera del todo excepcional esta modalidad de procedimiento. Hay más de un autor que considera que por esta vía procesal solo cabe transitar excepcionalmente. Tampoco se puede decir que esta vía procesal se utilice en términos equiparables cuantitativamente con lo que sería la tramitación ordinaria, pero ciertamente creo que se puede decir que no estamos hablando de casos absolutamente excepcionales. A mí personalmente me llama la atención el hecho de que sea tan elevado el número de procesos breviores que se tramitan con fundamento en el canon 1095, el de la incapacidad, no porque sea una proporción excesivamente distinta a lo que es en la práctica los motivos de nulidad que se invocan ante los tribunales eclesiásticos, sino porque normalmente, caben también excepciones, parece que estos capítulos exigirían la práctica de una prueba pericial que tiene cuando menos un difícil encaje en la estructura procesal que se ha diseñado para este proceso brevior. Como tercer tema, nos referimos a otra cuestión que, si se quiere, pues es de las más mediáticas, la posible disminución o supresión de las tasas y en conexión con ella pues algún efecto colateral que puede traer el tomar esa postura. Saben ustedes que desde el punto de vista mediático pues lo que se ha dicho en general es que lo que pretendía este motu proprio era instaurar la gratuidad en los procesos matrimoniales. Por cierto, no hay ni un solo artículo en el motu proprio que diga semejante cosa. Sí es verdad que en lo que es la exposición de motivos hay una indicación en ese sentido, pero la realidad es que taxativamente no es algo que se haya establecido como precepto legal. 21 tribunales han respondido que no han suprimido ni han disminuido las tasas que se abonan con motivo de uno de estos trámites. 11 tribunales, en cambio, las han suprimido y 9 las han disminuido. Hay un tribunal que marcó la casilla sí, preguntábamos si se habían disminuido o suprimido, pero luego no precisaba si las había suprimido o las había disminuido solamente. Bueno, el dato, desde luego, pues
también es significativo. Hay varios tribunales que señalan que, aunque no se haya establecido formalmente una disminución o supresión de las tasas, de hecho, en la mayoría de los casos lo que ocurre es que por razones prácticas, de hecho, lo que pasa es que hay una reducción o incluso una supresión total de las tasas, que siempre se concede cuando se alega y se demuestra una escasez de recursos económicos. En bastantes casos, los respectivos vicarios judiciales han señalado en la sección que dedicábamos a las observaciones que consideran necesario que en esta materia haya directrices concretas de la Conferencia Episcopal Española y también ayuda económica. Y, por cierto, esta es una de las cosas que sí se indica en el motu proprio, que debe ser una de las misiones de las conferencias episcopales. Y hay un tribunal que incluso pues pide en términos muy explícitos que haya algún pronunciamiento de la conferencia episcopal, porque realmente quizá no es sencillo entender que en unos tribunales no haya tasas y en otros sí, que en unos sean de una cuantía y que en los otros sean diferentes. Gráficamente, este vicario judicial lo que señala es que resultaba difícil al pueblo de Dios entender esas diferencias. En conexión con este punto, preguntábamos sobre la posible existencia de patronos estables. Para aquellos de ustedes que no tengan una aproximación más directa con lo que es esta terminología, desde el Código de 1983 existe esta figura, la recomendación de que haya esta figura en los distintos tribunales, que se trata de unos abogados que perciben sus honorarios del propio tribunal que es el que los contrata, y que sin que haya unas precisiones ulteriores, lo que sí se aclara es que pueden elegir acogerse a este tipo de patrocinio quienes así libremente lo deseen, pero quedando claro que pueden elegir cualquier abogado que sea de los admitidos en el tribunal. En los distintos tribunales debe haber un elenco de los abogados que pueden intervenir allí, de los abogados que se admiten para que intervengan, que es algo, desde luego, técnicamente distinto a estos patronos estables. En el Código esto es simplemente una recomendación, no es una figura obligatoria, de manera que, pero evidentemente pues esto puede tener una conexión muy directa con lo que son los costos del proceso. Resulta de la encuesta que 33 tribunales manifiestan carecer de patronos estables. Entre ellos, bueno, esto tampoco debe extrañar, entre ellos está el de la Rota de la Nunciatura Apostólica, pero también está el de la Rota Romana. En el Tribunal de la Rota Romana tampoco hay patronos estables. En algún tribunal de los que manifiestan contar con patronos estables, que son 8 en concreto, las cifras son bastante dispares. Hay uno de esos tribunales que dicen que tienen solo uno. Hay que preguntarse cómo se las apañarán si los dos que intervienen en la causa entonces pues piden ser asistidos por patrono estable. Pero en general los números son muy variados, los números de patronos estables por cada tribunal, ya digo que solamente en 8, y no me atrevo a dar la cifra que sale de la suma de todos los que se indican, porque sencillamente no me parece que sea fiable. Hay más de un tribunal que, por el número de patronos estables que dice que tiene, más bien parece que se trata de abogados del elenco, y por eso pues no me atrevo a decir cuál es la cifra en general. Baste señalar entonces que son solo los 8 de los tribunales consultados los que tienen patronos estables, y que el número pues es variado en cada uno de ellos. Aunque no sea un tema de la encuesta, no me resisto a mencionar una cuestión que surgió mientras trataba los datos relativos a la encuesta que hicimos en la Asociación de Canonistas, porque tiene relación con este punto y me interesa entonces dejarlo en claro.
se produjo un conflicto no pequeño con motivo de una praxis que comenzó a observarse en el Tribunal de la Rota Romana, consistente en que no se admitía que las partes designaran para su defensa un abogado de confianza. Allí lo califican como abogado de fiducia. De modo que, tras la entrada en vigor de un rescripto específico que dictó el Papa para el Tribunal de la Rota Romana, de 17 de diciembre de 2015, se pretendía sustituir al patrono, al abogado designado por la parte, por un abogado de oficio. Esta práctica dio lugar, entre otras cosas, a una consulta que se hizo al Pontificio Consejo para los Textos de las Leyes y también una queja dirigida al Tribunal de la Asignatura Apostólica, y así se produjo una de las llamadas respuestas particulares del Pontificio Consejo para los Textos de las Leyes, de fecha 2 de marzo de 2017, recordando la vigencia del Canon 1481 acerca de la libertad de las partes para elegir su propio abogado. Afirma esta interpretación que no cabe entender que ese rescripto específico para la Rota Romana pudiera suponer una derogación de ese principio. También hubo un decreto de la Asignatura Apostólica del Tribunal Supremo dentro de la Iglesia que recoge una declaración del Papa que fue transmitida en su momento al secretario de Estado, señalando que la mente del sumo pontífice era precisamente la de que no se pudiera impedir la designación del abogado que libremente quisieran elegir las partes para su defensa. En el cuarto bloque de preguntas nos interesamos por otra innovación que tiene su relevancia práctica. Desde la reforma del motu proprio cabe invocar como título de competencia, es decir, cabe acudir al tribunal del propio domicilio o también del cuasi domicilio de la parte demandante. Esta es una innovación ciertamente trascendente. Los títulos de competencia que había con anterioridad eran el lugar donde se hubiera celebrado el matrimonio, el domicilio de la parte demandada, que es un fuero general comúnmente admitido en todos los ordenamientos, y el domicilio de la parte demandante solo podía admitirse en algún caso excepcional y bien, además, por otras vías. Bueno, ahora ha simplificado el código todas estas otras posibilidades y entre ellas, aparte de mantener la posibilidad de acudir al tribunal en el que se hubiera celebrado, en cuyo distrito hubiera tenido lugar la celebración del matrimonio, actualmente pues se puede acudir al tribunal del domicilio propio. Y también, lo que es más notable, del cuasidomicilio. El cuasidomicilio en derecho canónico se adquiere de una forma, o puede adquirirse de una forma muy rápida, basta con una residencia corta durante un escaso tiempo y con eso se puede adquirir domicilio. Solo en 8 tribunales no se ha invocado entonces este nuevo título de competencia. 33 tribunales, en cambio, manifiestan haber recibido causas en las que el título de competencia invocado era el domicilio de la parte demandante. De estos 33 tribunales, numéricamente se ha señalado que hasta ha habido 200 causas tramitadas por esta línea. En esto habría que introducir una serie de matices, porque hay varios tribunales que no han expresado el número de causas tramitadas con invocación de este título de competencia, de manera que la cifra efectiva de número de causas así sustanciadas debe ser bastante superior a 200, pero hay otros también que no distinguen las que hayan sido entre el domicilio o el cuasidomicilio, de manera que hay una inseguridad en lo que se refiere al número de causas. Con seguridad se puede decir que han invocado este título, se han invocado en 171 casos, como ven en la presentación PowerPoint. Hay algún tribunal incluso que lo que dice es que todas las causas han sido con ese título de competencia, con lo cual tampoco se sabe si son muchas o pocas y nos dejan sin saber de qué va la cuestión.
Hay constancia, eso sí, de que no hubo oposición de la parte demandante en 141 de esos 171 casos. Este dato tiene importancia porque el peligro aparente que tiene la invocación de este título de competencia es que la parte demandada se encuentre con dificultades para defenderse. Si no ha habido oposición, pues parece que ese es un síntoma de lectura ambivalente, claro, porque a lo mejor no ha habido oposición porque no se ha querido hacer un desplazamiento al tribunal. Y en cambio consta que solo en 4 casos sí ha habido oposición en estos supuestos. Hay 26 en los que no consta si hubo o no hubo oposición de la parte demandada. Y cerrando este punto, solo hay 2 tribunales que señalen haber tenido causas, solo una causa en cada uno de esos 2 tribunales, invocando como título de competencia el cuasi domicilio del actor. Este sí que parecía un título de competencia especialmente peligroso, porque, como digo, el cuasi domicilio se puede adquirir con una residencia muy breve y realmente en estos casos pues el peligro es que se acudiera a este mecanismo como una especie de forum shopping, como se dice en términos civiles, de acudir a un tribunal de conveniencia. En las observaciones, de todas maneras, ha habido varios tribunales que señalan haber tomado especiales precauciones para asegurar el derecho de defensa de la parte demandada cuando se han invocado estos títulos de competencia y, en especial, pues el tratar de facilitar por todos los medios la comparecencia de esa parte demandada. Un punto especialmente relevante me parece que es el que tratábamos en el 5º bloque de preguntas. La reforma del Papa Francisco, como la mayoría de ustedes saben, ha comportado el que no sea necesario que haya una doble instancia conforme, que haya 2 pronunciamientos conformes, afirmativos de la declaración de nulidad, para que se obtenga una declaración que ya es eficaz, para que ya pueda celebrarse el matrimonio, a no ser que existan otras prohibiciones o alguna otra dificultad. Teóricamente basta con que haya una sentencia afirmativa, no importa tampoco de qué instancia, y que esa sentencia no haya sido recurrida, para que se obtenga ya una declaración de nulidad operativa en el ámbito canónico. En este punto cobra entonces una especial trascendencia el comprobar en cuántos casos ha habido apelaciones y en especial cuántas apelaciones ha habido por parte de esa figura peculiar que hay dentro del proceso canónico, que trata de asegurar la realidad de una declaración de nulidad, que es el defensor del vínculo. El defensor del vínculo es parte en todos los procesos matrimoniales y tiene como misión oponer a la declaración de nulidad todo lo que pueda considerarse razonable como motivo de tal oposición. Esto es algo que, con distintas formulaciones, desde hace ya a estas alturas cerca de 3 siglos, ha desembocado en la necesidad de que hubiera esas 2 sentencias conformes. La variación que hay es una variación entonces importante. De ninguno de los tribunales que han respondido a la encuesta se ha registrado que el defensor del vínculo haya apelado una sentencia dictada por el obispo en un proceso brevior. Este es un dato que la mayoría pues esperábamos que fuera efectivamente así. Este tipo de procesos deben estar especialmente claros desde el principio, y aunque podría haber también alguna otra razón para explicar el que no haya habido ninguna apelación, realmente lo normal y lo esperable pues era precisamente esto. Hay que partir de la base de que entre los que han declarado, los tribunales que han declarado el número de sentencias declarativas de nulidad que han dictado, no todos lo han hecho, hemos contabilizado en estos tribunales consultados, insisto,
537 sentencias declarativas de nulidad de los respectivos matrimonios enjuiciados. Este es un dato de especial relevancia a la hora de señalar que de todos estos tribunales, solo 3 de los que han contestado la encuesta han registrado apelaciones del defensor del vínculo y desde luego en procesos seguidos por el trámite ordinario. Apeladas por el defensor del vínculo, entre esos 3 tribunales son solo 5 sentencias afirmativas las que han sido objeto de apelación. Teniendo en cuenta que esas 537 sentencias afirmativas que hemos contabilizado son un mínimo, porque hay varios tribunales que no han facilitado el dato de cuántas sentencias afirmativas habían dictado, pues vean que estamos hablando de un porcentaje verdaderamente pequeño. Este dato creo que además merece un análisis un poquito más pormenorizado. En uno de los tribunales, de esos 3 mencionados que más veces apeló el defensor del vínculo, el recurso se interpuso contra 3 sentencias de entre 16 afirmativas, pero con la precisión complementaria de que en 12 casos, de los 16 que habían sido fallados afirmativamente, el defensor del vínculo se había opuesto a todos los capítulos en sus observaciones. Esto, para quien sepa más de qué va la cuestión, pues es un dato sin duda relevante. Claro, evidentemente el defensor del vínculo puede haber quedado muy convencido de las razones que se hayan incluido en la sentencia, pero si se había opuesto a todos los capítulos, no deja de ser llamativo que solamente en esos pocos casos sea cuando haya planteado el recurso de apelación. En otro de esos 3 tribunales, de entre las 48 sentencias afirmativas dictadas en el periodo, el defensor solo apeló 1, pero luego, según la nota aclaratoria, desistió de la apelación. Y de esas 48 sentencias afirmativas, solo en una de ellas el defensor del vínculo había mostrado oposición a todos los capítulos en sus observaciones. En el tercer tribunal que registró apelaciones del defensor del vínculo, este se había opuesto a todos los capítulos en 2 casos de los 34 que concluyeron con sentencia afirmativa, pero solo apeló 1 y hay que dar también el dato complementario de que solo un demandado apeló una sentencia afirmativa en ese tribunal. No está claro si fue la misma. En el Tribunal de la Rota no se han registrado apelaciones contra ninguna de las 21 sentencias afirmativas dictadas. Un dato complementario es el de las apelaciones de las partes demandadas. Hasta aquí he visto las de los defensores del vínculo verdaderamente reducidas en número, como vemos. En 7 tribunales de los que han contestado la encuesta se han registrado apelaciones de las partes demandadas. En el que más apelaciones de demandados hubo se registraron 4 de un total de 50 sentencias afirmativas. En otro, 2 apelaciones de partes demandadas de 19 sentencias afirmativas, y en otros 5 tribunales, los otros 5 tribunales en los que el demandado apeló, solo hubo un caso por tribunal, siendo de destacar que en esos otros 5 tribunales las sentencias afirmativas fueron en algún caso numerosas, 59, 34, 34 y finalmente 3 y 2 respectivamente. Como este dato me parece de bastante interés, otra cosa es la interpretación que quepa hacer del mismo, permítanme que haga una breve recapitulación, porque les supongo a estas alturas perfectamente abrumados con la lluvia de cifras que he lanzado en este tema. Entre 41 tribunales que contestaron la encuesta, lo recuerdo, son 537 sentencias afirmativas, pero que es un mínimo porque algunos tribunales no han precisado el número de sentencias afirmativas dictadas. En al menos 36 casos en los que recayó sentencia afirmativa, el defensor del vínculo se había opuesto a todos los capítulos en sus observaciones finales. También es un mínimo porque hay algunos tribunales que no han facilitado el número de casos en que el defensor del vínculo se había opuesto a todos los capítulos.
De esas al menos 537 sentencias afirmativas, solo 5 fueron apeladas por el defensor del vínculo, mientras que en 11 casos la apelación fue de las partes demandadas. Y este es un dato curioso: en ninguno de los casos en que apelaron las partes demandadas concurrió la circunstancia de que se hubiera opuesto el defensor del vínculo a todos los capítulos en sus observaciones. Les recuerdo también que en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España no han apelado ni los demandados ni los defensores del vínculo contra ninguna de las 21 sentencias afirmativas dictadas en procesos ordinarios. Dentro de la singularidad que ofrece este medio, pues queda especialmente para el debate, tal vez, el hacer una valoración acerca del hecho de que la interposición de apelaciones sea tan escasa tras la supresión de la exigencia de la doble conformidad. Esto realmente pues, puede tener tal vez distintas explicaciones, y tal vez alguno de los que participen en esta sesión pueda iluminarnos acerca de lo que se les ocurre sobre esto. Veo que se me va el tiempo, salvo que el moderador me diga otra cosa, y voy a tratar de resumir bastante más en lo que se refiere a los 3 temas que me quedan por tocar. Hay daré unos datos sobre los tribunales de apelación. Hay 8 tribunales de apelación que remitieron datos para la encuesta. Entre esos 8 tribunales que contestaron la encuesta, 11 han resuelto apelaciones por trámite ordinario y han dictado 21 decretos confirmatorios. Entre esos 8 tribunales, 11 apelaciones en trámite ordinario y 27 decretos de confirmación de la sentencia de primera instancia. En este punto no se puede distinguir si es con arreglo a la nueva tramitación o con arreglo a lo que era la tramitación antigua. Rápidamente les diré que ha habido 4 tribunales que no han resuelto ninguna apelación por trámite ordinario. 2 de esos 4 tribunales tampoco han dictado ningún decreto confirmatorio. Así pues, hay 2 tribunales de apelación que no han resuelto ninguna apelación a lo largo de todo el año. En el extremo opuesto, un tribunal ha resuelto 8 apelaciones por trámite ordinario y 6 mediante decreto confirmatorio, y otro tribunal resolvió 2 apelaciones por trámite ordinario, dictando 4 decretos confirmatorios. En el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica se han resuelto 16 apelaciones en sentido afirmativo y se han dictado 84 decretos confirmatorios. El posible incremento del número de causas era algo que también nos creaba una especial expectación. Dedicamos a eso un 7º tema de la encuesta. De los tribunales que han respondido a la encuesta, 12 no han apreciado un incremento en el número de causas, entre ellos el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. Este tribunal siempre al final es especial por el grado en el que se encuentra, y también porque es un tribunal que, como tribunal de primera instancia, interviene muy excepcionalmente. 28 tribunales sí han apreciado un incremento. Alguno señala incluso que hay un desbordamiento de trabajo en el tribunal ante el aumento de causa y la falta de operarios cualificados. Los porcentajes, les pedíamos el porcentaje de incremento que se nos han facilitado, son enormemente dispares, y creo que por bastantes razones pues hay que tomarlos con especial cautela. Hay 2 tribunales que dicen haber experimentado un 500% de incremento, y les siguen otros 2 con un 340 y un 300%. Bueno, los autores de las preguntas de las encuestas somos de letras, y también los destinatarios de las preguntas en su mayoría, y no sé hasta qué punto debimos hacer alguna precisión complementaria sobre esto del incremento, porque claro, por ejemplo, hay un tribunal que dice haber experimentado un incremento del 340%, luego explica que ha pasado de 5 causas a 17, y aunque los de letras seamos malos en matemática, el incremento, como es de 12 causas, es del 240%, no del 340%.
Por otra parte, además, siendo un número tan reducido de causas, pues quizá el sumar este resultado entre todas las demás pues no resulte precisamente significativo. Bueno, yo me he tomado la molestia de hacerlo. Nos sale un promedio de un 133% de incremento si tomamos el total de los incrementos entre los 28 tribunales que dicen haberlo apreciado, y nos saldría un 93% si lo que hacemos es distribuirlo entre todos. Creo que en pocas ocasiones como en esta se hace bueno eso de que en las encuestas lo del pollo que se come uno y que el otro no se come ninguno, pues debería tener especial aplicación. Algún tribunal, y este sí me parece un dato de interés, pese al incremento de trabajo, señala, no era una pregunta que hubiéramos incluido en la encuesta, este es probablemente un fallo de los promotores, de los que hemos sido los promotores, señala que lo que sí viene ocurriendo es que los tiempos de tramitación vienen reduciéndose de una forma intensa por el esfuerzo que se ha hecho en los respectivos tribunales para acortar esos tiempos de tramitación. Alguno incluso pues señala que son capaces de concluir las causas entre 3 y 9 meses. Bueno, y dos palabras sobre el último bloque temático que habíamos incluido en la encuesta relativo al servicio de orientación y a una investigación prejudicial de la que se habla en estos motus propios y que más o menos se menciona, pero que no se concreta exactamente en qué consiste. Hay 12 tribunales que manifiestan no contar con un servicio de orientación para quienes deseen consultar su situación. Hay otros 28 tribunales que sí manifiestan que cuentan con ese servicio de orientación, aunque no como en algunos casos como servicio propio, sino que están derivados al Centro de Orientación Familiar de carácter diocesano, al que aludía hace unos minutos el profesor Ferrer Ortiz como posibles destinatarios del curso de la UNIR. 15 no concretan el número de consultas que han recibido, y entre los otros 13 dicen haber recibido nada menos que 624 consultas. Esto, una vez más, son cifras mínimas porque ya digo que es muy elevado el número de tribunales que dicen desconocer el número de consultas que haya habido. Un tribunal explica que las consultas las atienden por turno los patronos estables, y cuando se decide seguir adelante y los consultantes piden abogado, el tribunal lo que hace es designarles a ese patrono estable. Bueno, sencillamente entonces, para cerrar este punto, hay una variedad de opciones en este tema y creo que no es inoportuno señalar el que ya existía la recomendación de que existiera un servicio de orientación desde la Dignitas Connubii, desde la instrucción del año 2005, que en su artículo 113 ya advertía que esa función debía desempeñarse probablemente por no ministros del tribunal. Y dos menciones ya también brevísimas sobre esa misteriosa investigación prejudicial que, sin saber concretar en qué consiste, pues preguntábamos por ella, porque para algo se cita en el motu propio. 8 tribunales manifiestan haber recibido causas en las que se había hecho una investigación prejudicial previa. Sumadas las de todos, hay un total de 69 causas que iban precedidas de esa investigación prejudicial que, insisto, muy bien no sabemos exactamente en qué consiste. Solo 6 de esos tribunales incorporaron a los autos el resultado de la investigación previa. Claro, si es una investigación prejudicial, es una investigación que se hace sin las garantías propias del proceso y dependiendo de en qué se entienda en qué consiste, pues eso puede tener sus ventajas y puede tener sus serios inconvenientes, y desde luego tiene un tratamiento que debe ser delicado luego en el momento del proceso. No dejaré de mencionar una curiosidad de que 2 de los 8 tribunales receptores de causa con investigación prejudicial
habían marcado la casilla correspondiente a que no contaban con servicio de orientación, de manera que entonces las recibidas no sé exactamente de dónde o cómo les llegaron. Uno de esos dos tribunales que incorporó a los autos el resultado de la investigación prejudicial señala que era además la única causa que había llegado con esa investigación, y el otro tramitó cuatro causas en las que la investigación prejudicial previa había llegado, pero no se incorporó ninguna de ellas a los autos. Bueno, y con esto concluyo. No sé si me he ajustado del todo al tiempo. Creo que lo que es hacer una valoración de estos resultados es algo bastante más complejo. Yo he intentado limitarme a facilitar los datos y espero no eludir ninguna de sus preguntas, pero sí debo anunciar ya desde ahora que las respuestas que trate de dar, en lo que sea en una opinión personal, trataré de separarlo cuidadosamente de lo que son los datos objetivos que ha arrojado la encuesta. Bueno, pues pasamos entonces a unos minutos de preguntas. Algunos ya han formulado esas preguntas y, de hecho, pues algunas de esas preguntas formuladas con anterioridad, pues yo creo que se han ido respondiendo a lo largo de la intervención. Por lo tanto, por ejemplo, una de ellas pues preguntan si ha aumentado el número de demandas de nulidad en los tribunales diocesanos en España. Parece que, por lo que se ha dicho, evidentemente, ¿no? Han aumentado. Parece que hay de todo. Parece que hay algunos en los que ha aumentado y realmente lo que es en el conjunto sí parece que ha habido un aumento significativo. Otra pregunta se refiere también a la gratuidad de los procesos. Y aunque ya también se ha explicado, ¿no?, que no hay ninguna disposición normativa al respecto, pero sabemos que algunas diócesis han tomado alguna medida en este sentido, ¿no? ¿Qué medidas, si se sabe, pues se han tomado en alguna diócesis o se han podido tomar para conjugar esta gratuidad de los procesos también con esa justa remuneración de los profesionales, ¿no? Bueno, esta es una pregunta en la que, refiriéndome a los datos de la encuesta, ya he hecho alguna mención en la exposición previa, resulta muy cuestionable. Vamos a ver, aquí los factores que intervienen son muchos. Que hayan suprimido las tasas, solamente ha habido unos pocos tribunales, lo señalé en su momento, pero eso ni es el todo de la gratuidad de los procesos, porque hay otros costos, están también los profesionales que allí intervienen, y está también, como se apunta en la pregunta, la remuneración de los propios miembros del tribunal. Quizá en este punto hay una mala tradición en lo que son los tribunales eclesiásticos españoles, y es la idea de que deben sostenerse con lo que recaudan con las tasas. En esto sí que no puedo menos que señalar lo que es una opinión personal mía. Realmente es un planteamiento, entiendo, del todo perverso el hacerlo así, y lo lógico es que la jerarquía eclesiástica entienda que este es un servicio de importancia, al cual no tiene por qué estar sostenido por unas tasas ni ser autosuficiente. No sé de ningún servicio pastoral que se plantee en unos términos así. Sencillamente no tendría sentido. Pero en fin, siendo discutible, como es discutible también el tema de las tasas, ¿por qué no ha de contribuir también con una aportación la persona que tenga medios suficientes? Para eso hay algo que además es un invento del derecho canónico desde épocas antiguas, que es el beneficio de gratuito patrocinio, mediante el cual la Iglesia arbitró los mecanismos necesarios para que quien careciera de medios para defenderse pudiera obtener una defensa y una actuación gratuita ante los tribunales. Pero en fin, la orientación que señala el Papa parece inequívoca, y en este punto lo que sí se echa de menos es una orientación de la Conferencia Episcopal Española, a la cual precisamente se hace
a las conferencias episcopales, es a las que se hace precisamente una alusión bastante directa en la propia exposición de motivos del motu propio, y que por eso, con razón, más de un vicario judicial solicita el tener de la conferencia episcopal pues algunas directrices concretas sobre este punto. En fin, en la medida en que esta encuesta sirva para estimular el celo de la Conferencia Episcopal Española, nos sentiríamos también muy satisfechos. Algún internauta pregunta si se sabe si efectivamente la Conferencia Episcopal tiene intención de intervenir en este tema o no. No tengo información sobre este punto y en la encuesta no consta. No consta, perfecto, muy bien. Bueno, hay algunas preguntas que, en fin, se pueden responder porque, por ejemplo, pregunta quién tiene la potestad para pasar un proceso más breve a proceso ordinario, pero eso lo dice el propio, me parece, ¿no? Motu proprio, que es el obispo, ¿no? El que decide pasar de más breve si ve que no hay... Bueno, ese es un punto que también tendría que contestar con que no ha sido objeto de la encuesta, pero eso no quita para que doctrinalmente me parezca también un tema especialmente atractivo. Yo no creo que haya ningún inconveniente en no tener que esperar a que sea cuando el señor obispo ya tiene que estar en el trance de dictar sentencia y ser él entonces el que diga que con los elementos que hay ahí no ha adquirido la suficiente certeza moral. A mí me parece que no debería haber inconveniente en que el vicario judicial o el designado como instructor, a la vista del resultado que haya tenido esa instrucción que ha de hacerse con carácter previo, entienda que aquello merece una más acurada inquisición y que en ese sentido pues hasta decida por él mismo el remitir el proceso al cauce ordinario. No sé si algo de eso es lo que puede haber pasado en alguna de las respuestas que se han visto aquí. No digo que lo haya habido tampoco, pero que entiendo que también sería una postura razonable el no tener que poner al señor obispo en el trance de ser él que decida que ahí no hay argumentos suficientes. Bueno, estamos recibiendo aquí por escrito, lo están viendo, pues que a muchos internautas se les ha hecho muy corta esta intervención, precisamente por lo interesante que está resultando, pero tenemos también pues que poner fin, ¿no?, a esta intervención. La única cosa es, aquí una pregunta que nos hace pues, Juan González Ayesta sobre si es posible a través de esta encuesta hacer una valoración de conjunto de esta puesta en práctica, ¿no?, de esta, alguna conclusión en relación con los capítulos de nulidad y el proceso más breve, si a través de esa encuesta se puede llegar o todavía no, porque son datos inconcretos, ¿no? Los datos que hay disponibles he tratado de facilitarlos al respecto. También he expresado mi opinión de que personalmente me llama la atención de que haya habido tantos casos en los que se haya invocado el canon 1095 en los números 2 y 3, no por el número de casos, sino por razones de tipo técnico. Es verdad que pese a que sean esos los capítulos invocados, cabe perfectamente que haya esas pruebas relevantes, esa situación de manifiesta posibilidad de declarar la nulidad desde el principio, pues tal vez porque puedan aportarse dictámenes médicos antiguos que ya pusieran de manifiesto el que hay un desarreglo psíquico o una anomalía que efectivamente hace al sujeto incapaz para el consentimiento. Otra cosa sería a lo mejor el que se trate de una pericia específicamente elaborada para presentarla con el escrito de demanda. En eso seguramente habría más de uno que discutiría la procedencia de articular el procedimiento así, pero realmente en este punto no creo poder decir con datos objetivos más de lo que he dicho. El que es más elevado el número de casos en que el capítulo invocado es un capítulo de defecto de consentimiento, vamos, todos menos uno. Esto que dentro de esos es muy elevado el número de casos en los que se han invocado estos capítulos de incapacidad,
y que realmente las dificultades que tal vez pueda haber para aportar los documentos y pruebas directas que viabilicen ese proceso Brevior, pues haga algo más llamativo este dato. A mí me ha parecido mucho más llamativo el dato de las apelaciones, pero bueno. Sí, que es muy reducido, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues de este modo tenemos que poner fin a esta intervención, puesto que hemos pasado ya bastante el tiempo previsto y bueno, solo nos queda agradecer a Rafael Rodríguez Chacón su interesantísima intervención, que como nos recuerda también la presidenta de la Asociación Española de Canonistas, que está aquí también acompañándonos a través de internet, la profesora Lourdes Ruano, pues podrán consultar todos estos datos en la publicación que actualmente se encuentra en imprenta, que podrán consultarlo ahí. Agradecer, por supuesto, también pues, que nos ha acompañado al asesor académico del máster en Derecho Matrimonial Canónico de la UNIR, a Javier Ferrer, y agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja que nos haya facilitado pues esta intervención que, como se ve, es de gran interés y que ayuda enormemente a la formación de todos aquellos que nos dedicamos a los tribunales eclesiásticos y que recuerdo que no estamos tratando con intereses más o menos importantes, sino que estamos tratando con almas. Y por eso vale la pena todo el esfuerzo que se ponga para poder llegar a la solución definitiva de estos problemas. Nada más y muchísimas gracias.